dejamos que cada uno dije la posición que tuviera a su contexto, ¿no? ¿Usted va a votar en ¿Una contra? ruptura en el bloque, Balmedina, o es solamente para este tema? No, es solamente para este tema. Nosotros somos, hoy por hoy, no somos más el bloque oficialista. Un bloque oficialista tiene la obligación de estar siempre junto y votar todo lo que venga al Ejecutivo. En un caso, un bloque opositor tiene otras flexibilidades distintas y puede manejarse de manera distinta, ¿no? Esto es un adelanto, marcamos lo que será parte de la noticia del día y también de esta semana, esperando el aniversario por el último golpe militar, porque estamos en vivo por donde pasa la noticia. En minutos nos vamos a meter con un tema que te importa también, no será el único tema, pero estamos en vivo, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, aguardando en este lugar, 0:30 aproximadamente ya del miércoles, llegará Barack Obama, el presidente norteamericano, a la Argentina. Pasaron casi 20 años para que un presidente de Estados Unidos visite la Argentina y también la noticia es estar en vivo. Por eso, en este lugar, en el barrio de Palermo, en la lujosa residencia de la Embajada Norteamericana, aguardamos por lo que será el camino. Primero Barack Obama, 17:20, recuerdan que dejó Cuba, el Aeropuerto Internacional José Martí. Llegará cerca de las 0:30, imagen en vivo de lo que ocurre ahora en el Aeropuerto Internacional. Y luego hará todo el recorrido. Por forma protocolar no se conocen demasiados detalles, pero sí que llegará a este lugar que ya tiene presencia de la Policía Federal. Estaremos repasando no solo los datos, lo que tenés que conocer, lo que será la agenda del día de mañana de Barack Obama, las medidas de seguridad, porque también en esa noticia, más allá del análisis con especialistas que vamos a tener, te impacta en el día a día. Vas a poder tomar el subte solo hasta algunas estaciones, con cortes de calles, pero será el desarrollo con análisis, con debate y con información en los próximos minutos y con contacto en vivo. Ahora llega esta noticia, que como venimos marcando en esta sección, aparece el numeral "No me alcanza". Ahí está. Es la noticia no solo del día, sino, como te decimos cada noche, de los últimos días, la que te importa del bolsillo. Vamos a empezar a escuchar a los consumidores y después abrir el juego con legisladores, con diputados nacionales, con economistas, para ver en el debate, principalmente en la información, si se va a cumplir la promesa del presidente de la Nación en el último semestre de que va a bajar la inflación. ¿Cuáles serán esas herramientas? Hoy se conocen mayores detalles de lo que será el índice de precios ya en la era Cambiemos, en la era de Mauricio Macri. Numeral "No me alcanza". Primero, te queremos escuchar a vos con esta noticia que impacta en tu día a día. En los últimos 30 días, según su percepción, ¿aumentaron los precios o bajaron? No, me parece que están aumentando, me parece. Mira, eso que llevo ahí son 390 pesos y no llevo nada del otro mundo. 390 pesos. Yo antes yo compro 2 veces por semana y la compra de toda la semana, te estoy hablando hasta diciembre, eran más o menos 300, 400 pesos. Hoy calculo de entre 600 y 700. ¿Se acabaron esas viejas compras? ¿Se acuerda? Hasta hace unos años uno compraba para los 30 días. Sí, yo compro cuando salgo de trabajar, lo que gano vengo y lo dejo acá. La luz, el gas y van a seguir todos los aumentos. Si tuvimos $1 a 9 pesos y ahora lo tenemos a 15, 16, es lógico que todo se va a acomodar a eso. Y los asalariados van a pagar las consecuencias. Cada vez se lleva menos. Mire usted, ¿qué se está llevando? Nada. Sí, nada. A ver, cuénteme, ¿qué se está llevando? No, 2 paquetes ¿cómo se llama? Fideo. Es que todos los días aumenta. Porque ayer, por ejemplo, ¿qué fui a comprar? Fui a comprar verdura. Y lo que yo compraba, yo gasté algo de 210 pesos. Lo que yo compraba con eso era para todo el mes. Ahora lo compro en la semana. Es una barbaridad. Es que vamos reduciendo. Ya la carne pasó a la historia. Yo hace 1 mes y medio que no compro carne. Había acumulado de antes, pero no acompaño. Hoy en día uno entra al supermercado y hace una compra mínima, chiquita, por 400 pesos y no se lleva nada. Y sí, era la forma que teníamos antes de ir con 100 pesos y llenar el changuito, ahora olvídate. Te
testimonios que forman parte de la noticia, testimonios que forman parte del numeral No me alcanza. Esta sección habrá más testimonios, pero para consultar a diputados nacionales vamos a presentar esta mesa para el debate, para principalmente el análisis y buscar algunas respuestas. Que vos, consumidor, cuando conocemos que estará el índice de precios, ¿cuáles serán aquellas herramientas? Mirta Tundis es diputada nacional por el Frente Renovador, también está el economista Miguel Bogiano, se suma otro diputado nacional como Federico Mazo, también Marcelo Ramal, que es el legislador del Partido Obrero, y Juan Cabandier, diputado nacional del Frente para la Victoria. Comenzamos con Mirta Tundis. A ver, escuchamos a la gente y abrimos el juego para cada uno de ustedes. ¿Qué es lo primero, diputada, que le respondemos a la gente cuando en el día a día dice esta frase, cuando está frente a la cajera: mirá, dejo este producto porque no me alcanza? Bueno, que es una realidad del momento. Recordemos que a partir de noviembre del año pasado, ya fines de octubre, comenzó la escalada de aumento de a muy poquito. Obviamente que los empresarios siempre tan especuladores con el tema de las elecciones, ver quién gana, quién no gana, depende de los anuncios de aquel candidato, fueron aumentando. Después obviamente teníamos el candidato que fue elegido como presidente y que había anunciado que salía del cepo en forma inmediata, volvieron a aumentar. Y la verdad que nos encontró en un mes de enero, febrero, con un 40% de inflación, de pérdida de poder adquisitivo, en realidad, donde el jubilado recibió el 15,35% ahora en el mes de marzo. Y la verdad que a mí me duele el alma. Y digo, ¿por qué me duele el alma? Porque yo soy ama de casa y quien me mira las manos se va a dar cuenta que sí, verdaderamente soy ama de casa. Y cuando voy al supermercado y veo a las abuelas o a la gente con mucha necesidad, con un manojito de dinero, y que cuando va a pagarle al cajero empieza a dejar mercadería porque no la puede pagar, eso es la inflación, eso es el no me alcanza. Y realmente no les alcanza. Y yo me pregunto, ¿cómo puede vivir un jubilado con 4.900 pesos más allá de todos los aumentos? Yo siempre reconocí al gobierno anterior el tema de la movilidad, que fue por orden de la Corte Suprema de Justicia y lo transformó en ley. Bueno, se lo valoré mucho el tema de volver a estatizar el sistema de capitalización, pero el tema es que nunca se hizo una recomposición real sobre los saberes jubilatorios y hoy casi 4 millones de jubilados están cobrando 4.900 pesos, no les alcanza para nada. ¿Sabes cuánto es una canasta básica para un jubilado? Ronda casi en los 9.000 pesos, porque tiene que comprar la carne de mejor calidad y es la más cara. Tiene que comprar los lácteos de mejor calidad y son los más caros. Tiene que comprar los medicamentos. No todos tienen medicamentos gratuitos. Y en los últimos meses, de los 9 medicamentos primitivos que daba el PAMI, que es la única obra social que obviamente les reconoce medicamentos gratuitos, el resto de los jubilados que van a otras obras sociales no tienen que pagarlo con los descuentos de la obra social, les estaban reconociendo 3 nada más para enfermedades crónicas. El resto los tenía que pagar. ¿Sabés cuántos medicamentos consumen? Entre 5 y 7 medicamentos diferentes. Entonces, eso es el no me alcanza, eso es el no poder vivir, eso es el dejar de lado muchas cosas necesarias para poder seguir adelante. Perfecto, sigamos el recorrido. Cabandier, ¿se hace algo para controlar los precios? Los diputados, por ejemplo, además, los diputados de los diferentes bloques, ¿se interiorizan por este tema o no? A ver, nosotros como Frente para la Victoria hemos tenido un encuentro, y en particular yo, varios de esos encuentros con asociaciones del consumidor, que son muy reconocidas por la gente, por la sociedad, porque siempre están bregando por los derechos del consumidor. El Frente para la Victoria tuvo un encuentro en el mes de febrero y las asociaciones intentaron juntarse también con otros bloques, específicamente con el bloque de Cambiemos. No lo han hecho. Incluso creo que acá falta un actor muy importante, que es alguien que represente al gobierno nacional para dar una explicación de lo que estuvo sucediendo en estos aumentos generalizados de los últimos 3 meses y los 3 meses de gestión, o los 100 días de gestión macrista. Ahora, entiendo también que una de las razones y una de las explicaciones más importantes que debería dar tanto el presidente como el ministro de Economía es por qué devaluaron, cuando ellos en campaña habían dicho que no iban a devaluar, porque eso, a partir de la evaluación, lo que generó fue aumento en electricidad de 700%, aumento del gas, una tarifa anunciada por Aranguren del orden del 300%, aumento en las prepagas, aumento
en el taxi, aumento en el pasaje de avión, aumento en la canasta básica, por supuesto, que es muy masivo, aumento también en el transporte, aumento en los peajes, es decir, hay un aumento generalizado y la verdad que las paritarias que se están cerrando hasta este tiempo son del orden del 20-25%, algunas para discutir más adelante y otras no. Entonces, evidentemente hay una ecuación ahí que no está cerrando y eso lleva a que hoy la ciudadanía, la sociedad esté preocupada producto de que no está alcanzando, ¿no? Ramal, su punto de vista. A ver, acá la cuestión de la inflación no se puede presentar como una fatalidad o como algo que está ocurriendo y que debemos explicarnos o tratar de preguntarnos por qué ocurre. Acá hay una política premeditada de transferir riqueza, ingreso de los trabajadores y jubilados en favor de las grandes corporaciones empresariales. Esta política viene siendo ejecutada largamente. No nos olvidemos que la pobreza en la Argentina viene creciendo desde hace varios años, pero indudablemente cuando se devalúa la moneda, se aplican tarifazos, cuando se rescata a grupos empresarios, por ejemplo, brindándoles el negocio de poder comprar dólares al mes de abril a 10 pesos y luego compensárselos por 15 y obligar al Banco Central a emitir pesos a rolete en función de ese beneficio, indudablemente que tenemos una política premeditada de confiscación social contra los trabajadores y jubilados en favor de los grandes grupos capitalistas. Yo quiero dejar una cuestión planteada que me parece lo más importante de este debate. Hoy la Federación de Trabajadores Aceiteros dejó establecido cuál es el reclamo que hacen para un salario básico de acuerdo al cálculo que la Universidad de Rosario hizo de lo que hoy es una canasta familiar básica, 20.300 pesos. Y naturalmente más de la mitad de los trabajadores no llega, ¿no es cierto?, ni al 50% de esa cifra. Entonces acá el problema es el siguiente. Se ha dicho que la economía tenía irregularidades, desequilibrios y todo demás. ¿Para qué? Para liberar tarifas, para permitir la devaluación de la moneda. Ahora, cuando los trabajadores salgan a hacer el reclamo que corresponde por su salario, no queremos escuchar que en este caso no hay desequilibrios, porque el mayor desequilibrio de este país es el que obliga, como dijo recién Mirta, a un jubilado a cobrar el 30% de lo que necesita y a un laburante a estar al 40% de lo que es una canasta familiar. Ese es el mayor desequilibrio de la Argentina. Bogiano toma nota, seguramente tendrá alguna respuesta ahora, es el economista, pero antes cerramos este primer punto con diputados. Federico Mazo, Libres del Sur, diputado nacional por la provincia de Tucumán. ¿Qué le decimos, diputado, a aquellos consumidores recién? En esta sección no me alcanza, escuchábamos de que, por ejemplo, con 100 pesos tenés que dejar varios productos. ¿Se hace algo? ¿Cuáles son aquellas herramientas para que baje la inflación? Bueno, creo que en primer lugar es un tema que hay que hablarlo sin hipocresía. La inflación no es nueva, la inflación es un remedio, es una enfermedad que tiene la Argentina desde hace muchos años, que en primer lugar, para tratar de ocultarla, hay que decirlo, se mentían los índices, se intervino el INDEC. Y también, por otro lado, vengo de una provincia en que en el mismo momento en que se intervenía el INDEC, se prohibía la Dirección de Estadística, a pesar de haber tenido, todos los mecanismos, los recursos humanos para hacerlo. Diputado, ya vamos a restablecer mejor para escucharlo, pero ahora sí, con el economista, con Miguel Bogiano, veíamos que anotaba algunos puntos. ¿Cuál es su primera opinión? Sí, tengo algunos comentarios. Efectivamente, la lectura es incontrastable. Es cierto, a la gente le está calzando menos, pero creo que sería justo hacer el diagnóstico correcto y la evaluación de por qué esto viene sucediendo. Digamos que los últimos años del kirchnerismo a donde nos llevaron fue a una ficción de un estatus de vida que no era real. Justamente eso es lo que quiere decir ficción. ¿Basado en qué? Basado principalmente en la impresión de pesos, el crecimiento monetario totalmente desmedido y atado con alambres, sujetado con diferente tipo de cosas, entre otras cosas un dólar totalmente artificial que justamente
lo que provocó fue una acumulación de casi entre 30 y 40% de inflación en los últimos 4 años. Es cierto que hay muchas situaciones que son totalmente desagradables, como por ejemplo lo que tienen que cobrar los jubilados, pero lo que me resulta más desagradable es que en un periodo de tanto viento a favor como el que tuvo la Argentina, y donde el PBI, el gasto público en relación del PBI pasó de 20 puntos a 35 puntos, yo me pregunto, ¿qué fue lo que hizo el Estado? Lo que hizo fue dilapidar la cantidad de recursos que tuvo al acceso, que hoy evitarían situaciones como la que tienen que atravesar los jubilados, evitarían situaciones como la que tienen que expresar la gente que va al supermercado, y que justamente lo que hace y lo que fuerza al gobierno actual es a la necesidad de tomar medidas en este momento que no van a tener solución inmediata, porque acá en 100 días se está exigiendo cosas que no son sencillas, cuando se tuvo durante 4 años con índices de inflación muy altos, y las soluciones que, por ejemplo, marcaba Cabandier, me parece que han probado ser infructuosas, como los controles de precios. Y el Ramal hablaba del crecimiento de la pobreza. Es totalmente cierto, incluso la estadística es elocuente. Cristina Kirchner llegó y se fue con el mismo nivel de pobreza, incluso cuando tuvo a su disposición un crecimiento disparatado del gasto público. Así que me parece que eso es lo más triste de todo este periodo, que ahora sinceramente tenemos que encontrarnos con una realidad que supera la ficción del kirchnerismo que nos hizo vivir en los últimos años. Diputado Mazo, a ver si quiere completar. Sí, no, yo lo que decía era que este es un tema que hay que tratarlo sin hipocresía. Creo que es una enfermedad la inflación que viene de hace muchos años. En algún momento se planteó, para mentirle a los argentinos, el ocultamiento de los índices. Yo vengo de una provincia que efectivamente, teniendo una dirección de estadística, no se prohibieron los índices, y a partir de ahí creo que hoy lo que debe importar es que el argentino, el trabajador informal, el desocupado, el que vive de un plan social, el jubilado, que ni siquiera tiene el 50 o el 40% de la canasta básica total y está más cerca de la línea de indigencia que superar la pobreza, tengan una solución cierta. Y en esa solución yo creo que hay que sacar esta dicotomía que nos plantea, por un lado el gobierno de la pesada herencia, y por otro lado del gobierno que en 100 días hay que darle tiempo, porque en estos 100 días el gobierno, lejos de preocuparse por ese argentino que va al súper y no tiene y no le alcanza para comprar lo mínimo para comer, tomó decisiones, por ejemplo, el aumento de la luz, por ejemplo, sacarle las retenciones a la minería, una actividad que efectivamente fue una de las actividades que más ganancia le dio a grandes grupos que se llevaron la plata fuera del país. Entonces, en ese sentido, hay que sacar esa dicotomía y pensar realmente en el argentino que hoy va a discutir la paritaria, en el argentino que hoy efectivamente ha quedado sin trabajo, y sobre todo en el argentino que ve una vez más que algunas promesas que se le hicieron le vuelven a incumplir. Cabandier, sobre la posición del economista de Boyano, que hace referencia a que no se le puede pedir soluciones ya a este gobierno por la herencia que obtuvo a través de estos temas de la inflación, de los precios. ¿Cuál es tu respuesta? No, yo pensé que no había ningún representante de Cambiemos. Bueno, efectivamente me di cuenta que sí hay. Pero más allá de eso, cosa que está bien, no es discutible. Sí, creo, no represento a creo Cambiemos. Que tengo similaridades. Está pero... bien. No, a ver, me parece que es importante analizar las situaciones en contexto. Lo cierto es que no podemos ver una foto de la situación económica del país y tampoco podemos aislarla del análisis más global. Es decir, yo escuchaba el otro día a López Murphy de Cambiemos, ¿no? Y decía, o cercano a Cambiemos, con mismas posiciones ideológicas, que bueno, que teníamos un gran problema porque nuestro principal socio comercial, que es Brasil, tenía una economía paralizada. Y la verdad que nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, y eso efectivamente tiene una implicancia y tiene una consecuencia sobre la producción, entre otras cosas, de la industria automotriz de Argentina, donde nuestro principal socio comercial en esa materia es efectivamente Brasil, y otros tantos productos y diversas producciones de la economía. Pero al mismo tiempo, nosotros también tenemos que pensar
que hoy el mundo consume menos. Y es decir, y si nos compran menos materia prima, obviamente va a tener una afectación sobre nuestra economía. Pero esto no pasa ahora, pasa a partir de la crisis de 2008, de octubre de 2008, que tuvimos en Argentina la posibilidad de poder en grandes aspectos sortear esa crisis, donde seguimos manteniendo un crecimiento de nuestra economía, y algunos años quizás fue más complejo. Por ejemplo, el año 2009 volvimos a crecer el 2010, pero es decir, creo que la economía de un país, de una sociedad, se analiza desde la película, no desde una foto. Lo cierto es que lo que nosotros pudimos lograr en los años de nuestro gobierno fue mantener el empleo. Quizás para lo que algunos es el gasto público sea una mala palabra, para nosotros lo que nos analizamos del gasto público, y lo analiza también la política económica, es que eso es un generador también de nuevas posibilidades económicas. Entonces, mantuvimos el empleo y nos significó incluso que organismos internacionales como la CEPAL u otros, Banco Mundial, cataloguen a Argentina como el país más igualitario de la región, o también un país que en 10 años pudo duplicar su clase media. Entonces, evidentemente, eso se produjo a partir de decisiones de política económica, que ¿cómo lo logramos? Con asignación universal, con obras a lo largo y a lo ancho de la Argentina, es decir, con aumento de la jubilación, con generar más trabajo, con volver a reindustrializar Argentina. Obviamente que en un esquema y en un país donde Michetti ha dicho en los últimos días que el modelo de Mauricio Macri es India y que es servicios y materia prima, bueno, evidentemente ahí no está contemplado miles y miles y miles de trabajadores de distintas industrias que producen productos manufacturados. Sí. Ese no es el país de Macri, entonces ahí vamos a tener un problema serio. Llegan datos ahora, ya vamos con más testimonios, llegan datos porque le ponemos información a esta noticia del día, la batalla de los precios. Índice San Luis que va a aparecer en escena, actualizándolo con lo que dijo Todesca en el día de hoy, que se espera para junio ya conocer los datos de mayo del índice nacional, pero que solo será, y lo vamos a abrir al juego, para la ciudad de Buenos Aires y para el Gran Buenos Aires. ¿Por qué suben los precios? Es la pregunta. La inflación en San Luis, que ya reconoció el gobierno como la de la ciudad de Buenos Aires, es parámetro para saber dónde uno está parado. 2,7 para febrero y acumula 7% en el año, índice de la provincia de San Luis. En los últimos 12 meses, el incremento de los precios es del 36%, la tarifa de energía trepó 99% en promedio versus 253% de los porteños. Todesca dijo, el titular del INDEC, que se van a conocer los datos ya oficiales, a pesar de los testimonios de algunos técnicos del INDEC, en junio, los datos que vamos a tener de mayo. Diputada Mirta Tundi, sobre estos números, sobre si le podemos, porque el debate pasa por esa postura ahora, ¿le podemos exigir a este gobierno o es una herencia este tema? No, en realidad tuvimos la herencia de no tener un índice durante todos estos años. Nunca se conoció, era un índice mentiroso porque es un INDEC que no funcionaba. Tuvimos un índice de Congreso que fue siempre divulgado por la oposición y lo hacía Patricia Bullrich con todo su equipo. Y nosotros del Frente Renovador este año comenzamos porque cuando nos enteramos que desde el gobierno se mencionaba, Todesca misma mencionaba que teníamos que esperar 8 meses para poder tener un índice de inflación desde el INDEC, la verdad que nos preocupó muchísimo, porque no se puede esperar 8 meses cuando veníamos cuestionando, y ellos mismos desde la oposición se venía cuestionando el no tener un índice, que el INDEC no esté funcionando. Por eso es que nosotros comenzamos a través de Marcos Labaña con consultoras privadas y Sergio Massa a la cabeza a calcular el índice de inflación, que fue del 3,8 en el mes de enero y el 4,8 en el mes de febrero, que no fue muy diferente al de Capital Federal, porque Capital Federal reconoció un 4% de inflación y un 9% acumulativo. Esto demuestra la realidad. Creo que el Frente Renovador, FUNA y los otros partidos políticos que acompañaba, como Libres del Sur, como el de Margarita Stolbizer, con el índice del Congreso, lo que logramos, por lo menos, que el gobierno diga, bueno, no, nos vamos a apurar a dar un
un índice de realidad. La realidad es que sí, hay un índice muy alto. Realmente si en este bimestre próximo no logran bajarlo, a pesar de que el presidente dijo que en los 6 meses que vienen los van a bajar drásticamente, ojalá que lo puedan hacer, pero en forma rápida en estos próximos 2 meses, porque lo que hemos vivido, y por ahí coincido con Juan y con Ramal, con el tema de el aumento, el ajuste que hubo y el aumento de tarifa. Nosotros del Frente Renovador y todos los otros partidos políticos, los candidatos planteaban, porque hasta Scioli mismo planteaba sacar los subsidios, y también la expresidenta Cristina Kirchner habló de quitar los subsidios, pero el tema es cómo los quitamos. Drásticamente, lo dijo Sergio Massa. Ellos lo hicieron con una motosierra, nosotros pretendíamos con un bisturí para el impacto. Pero bueno, cada uno tiene su impronta. Esto afectó mucho a la gente y creo que el índice de inflación es necesario tener una evaluación, y espero que Todesca apure la información del índice, y que desde el gobierno realmente empiecen a controlar los precios, porque lo que no sabemos, y realmente cuando hablan vamos a bajar la inflación, yo hasta el momento no sé el resto de los diputados, no tengo información de cuál es el plan económico. Quizás lo tengan, quizás no lo quieran decir, pero la verdad que como ciudadana, más allá de como diputada, no escuché nunca hasta el momento cuál es el plan económico. Ramal, gracias Mirta. Ramal, ¿cómo se para usted frente a estos números, índice San Luis, la posibilidad, el adelanto que dio Todesca? Ya el presidente de la Nación lo había anunciado, de que junio aparezca el índice de precios y toda esta expectativa. ¿Cuál es su opinión? Acá se habló de herencia y creo que es interesante, ¿no es cierto?, el ejemplo, porque en toda herencia, de un lado hay alguien que se va o se muere y deja bienes y también deja deudas. Después, entre los que reciben la herencia hay familiares más ricos, hay otros que no tienen donde caerse muertos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Acá Bogiano dijo que había habido una dilapidación de recursos en el periodo anterior. Vamos a tomarle la palabra. Dilapidación de recursos. ¿Dónde se dilapidaron? ¿En los jubilados? No creo, porque con los datos que dimos acá no son los jubilados. La población precarizada, no creo. Inclusive el gobierno anterior aplicó la asignación universal por hijo en el año 2010 como resultado de la pobreza que había provocado su propia política. Entonces, ¿dónde se dilapidaron los recursos? Vamos a tomar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Ahí tenemos un caso. Hay un empresario, el dueño de Edenor, el grupo Midlin, que con el dinero de los subsidios, que él dice que no le alcanza para mantener la red, compró distribuidoras eléctricas en todo el país, y ahora con esos recursos está por comprar a la filial argentina de Petrobras. Ahora que viene la herencia, sería el momento que un escribano diga, bueno, Midlin, abrí tus cuentas. ¿Por qué te vamos a premiar con un tarifazo si vos usaste los subsidios, los desviaste para comprar empresas y no invertiste un peso? No, ¿y qué hace el gobierno actual? Premia a los que se beneficiaron con la dilapidación de recursos. Premia a los empresarios del kirchnerismo, dándole un tarifazo, por ejemplo, a las empresas de luz. Entonces, volviendo al ejemplo de la herencia, acá tenemos una herencia donde las deudas se la quedan los pobres y los bienes del que se va o muere se lo queda el primo rico. Esto es lo que está ocurriendo en la Argentina. Es decir, la herencia que ha dejado el kirchnerismo la están pagando los trabajadores, la están pagando los jubilados con tarifazos, con inflación, con aumentos de precios, y mientras tanto los empresarios son premiados de muy diferentes modos. Los que vaciaron las empresas públicas, en vez de abrirle los libros de esas empresas y ver qué ocurrió con ellas, los premian con el aumento de tarifas. Por eso tenemos inflación, y por eso la inflación, insisto, es un castigo, es una enorme succión, un robo de recursos de los que viven de un salario, de los que viven de una jubilación, hacia las corporaciones empresarias. ¿Bogiano, el gobierno se tiene que apurar para que aparezca el índice de precios, como ya adelantó Todesca en junio? Yo, al igual que la mayoría, me sorprendí cuando dijeron 8 meses. Nunca pensé que fuera a ser tanto el tiempo necesario, pero por lo que he consultado y por lo que he entendido, el problema general que tiene Todesca en el INDEC es que debe ser más difícil reorganizar lo que hay ahora en el INDEC que casi empezarlo de cero. Es decir,
Hay mucha gente que dice no saber dónde está determinada información, que no tiene dónde ubicar o nadie sabe. Es decir, hay toda una cuestión que entiendo todavía hoy dentro del INDEC, mucha gente que responde a las cuestiones de los partidos anteriores, pero claramente sin una referencia objetiva y creíble, sobre todo, de cuál es el número de inflación que tanto se le criticó al kirchnerismo durante toda su intervención en el INDEC. Bueno, va a ser difícil tener alguna perspectiva de cuál es la inflación verdadera que está atravesando el país. Eso está fuera de discusión. Diputado Federico Massa, usted representa en el Parlamento Nacional, en la Cámara Baja, a la provincia de Tucumán. Sobre este índice de precios hicieron referencia que solo se va a medir en la capital federal y en el conurbano. Cuando le preguntaron a Todesca qué va a pasar en el resto de las provincias, como su provincia, la de Tucumán, dijo, bueno, que le generaba expectativa que cada provincia va a tener su índice de precios. ¿Qué opina? Bueno, en primer lugar, esperemos que el gobierno de Tucumán ponga a trabajar a la Dirección de Estadística y tengamos un índice. Pero de todas maneras, así como planteaba Mirta que el Frente Renovador ha trabajado su índice, nosotros venimos trabajando en la provincia de Tucumán con el índice barrial de precios, o sea que mide el incremento de los precios y a su vez también mide el incremento de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Bueno, la verdad que ahí uno cuando ve mes a mes ese incremento y ve lo que cobra un asalariado en la provincia de Tucumán, se da cuenta por qué hoy no solo el tucumano, sino el argentino todo, que va al súper dice no me alcanza. En la provincia de Tucumán este índice lleva acumulado un aumento entre enero y febrero cercano al 6%, pero a su vez el dato está en el valor de la canasta básica alimentaria, esa que mide la línea de indigencia. En la provincia de Tucumán, esa, utilizando los precios más baratos en un conjunto que se trabaja en más de 20 barrios en el Gran San Miguel de Tucumán y de 5.000 muestras de precios se toman los 200 más económicos de las despensas, de los lugares donde compra efectivamente el trabajador tucumano. Bueno, se llega a la conclusión que la canasta básica alimentaria está cercana a los 3.600 pesos y la canasta básica total está cerca a los 9.000 pesos, cuando un empleado público, el promedio gana 9.500 pesos. Entonces, y un jubilado, ni qué hablar. Entonces, yo creo que lo que hay que plantear, cuáles son las medidas que debemos tomar para efectivamente empezar a discutir cómo bajamos la inflación, porque yo creo que el tema, por ejemplo, de la promesa del discurso del 1 de marzo del presidente Macri, de sacarle el IVA a los productos de la canasta básica alimentaria, de extender la asignación universal por hijo, de discutir en profundidad, pero en profundidad, el impuesto a las ganancias. Bueno, eso es lo que debemos discutir pero muy prontamente en el Parlamento, porque de no ser así, yo veo muy difícil esta realidad que nos plantean que en el segundo semestre la inflación va a bajar. Y le digo una cosa para agregar cuáles son las consecuencias. En el día de ayer nosotros le presentamos a la ministra de Salud de la provincia de Tucumán el índice de barrial de salud nutricional. ¿Sabe dónde están las consecuencias y lo que nos da mucha bronca e impotencia? Que el 41% de los niños de 0 a 19 años que asisten a comedores, sí, a comedores y merenderos en la provincia de Tucumán tienen un problema de malnutrición. Que escuche bien la República Argentina la realidad de Tucumán. Ese Tucumán que nos vienen y nos venden objetivamente otro color cuando vienen a la capital del federal, el gobernador, el vicegobernador. Esa es la realidad y son las consecuencias que hoy tiene Tucumán. El 41% de los niños de 0 a 19 años tienen un problema de malnutrición y de ese 41%, el 6% están al borde de la desnutrición, el 4% en la desnutrición, el 16% en la obesidad y el 15% en el sobrepeso.
Sobre este punto ya va a cerrar también Juan Cabandier, pero más datos porque le sumamos información. Índice San Luis, a ver, el rubro vivienda y servicios escaló 9,6% en el mes. Descontando el efecto del aumento tarifario, la suba de los alimentos es lo más relevante. ¿Qué expectativas del bloque del Frente para la Victoria a Cabandier le genera este índice de precios que ya llegará en junio? Será el primer índice de precios en la era Cambiemos. Bueno, la verdad que hubo avances y retrocesos en estos días en relación al INDEC, al índice de precios, a los funcionarios. Esperemos que rápidamente puedan resolverlo. Creo que el punto para poder analizar, y creo que es la mayor preocupación que debe haber hoy en la Argentina, tiene que ver con esa declaración de Mauricio Macri el fin de semana cuando dijo en el segundo semestre vamos a bajar la inflación. Sí. Uno entiende que a partir de estas medidas y esta ecuación de aumentos generalizados que antes describíamos, todos los rubros más canasta básica de alimentos, me parece que el objetivo que tiene el presidente Macri es bajar la inflación a partir de retraer la economía, es decir, a partir de que no haya consumo, es decir, a partir de que no haya consumidores y no haya capacidad de consumir. Y al mismo tiempo también alguien puede privarse de algunos consumos, pero de lo que no se puede privar es de los alimentos. Y en relación a los alimentos, creo yo que hoy estamos en una situación donde verdaderamente hay una zona liberada para que los formadores de precios de alimentos hagan lo que se les ocurra. ¿Por qué digo esto? Porque los trabajadores del Estado que antes se encargaban de ir a controlar los supermercados no están más, no existe más el programa. Y Mauricio Macri nos dice que poniendo en una página de internet y donde cada uno va a poder subir el precio que encontró en el supermercado, de esa manera los supermercadistas, que son hombres buenos y fieles y la verdad que no quieren ganar mucho, sino que quieren el bienestar de la sociedad, no van a aumentar los precios. La verdad que es una ridiculez, es una tomada de pelo. Entonces me parece que la mayor preocupación está en esto, que hoy hay zona liberada y cualquiera pone el precio que se les ocurre. Un litro de leche en Palermo puede salir tanto y el litro de leche en Valvanera puede salir quizás mucho menos que lo que sale en Palermo. Y es así en todos los rubros de la canasta básica de alimentos. Minutos de cierre. Bogiano, que siga anotando. A ver, en esas anotaciones, economista, ¿qué se le puede decir a la gente para este último semestre? ¿Cree usted que va a bajar la inflación? ¿Que no vamos a superar el 25% anual como lo dijo en proyección al 2017 el presidente Mauricio Macri? Yo creo que hay chances, pero si me permitís, sí. Algunos comentarios, ¿no? Me parece que la política de control de precios tiene probadas razones de que no funciona. Hay 40 siglos de historia que han mostrado... Pero precios, cuidado, lo conservó Mauricio Macri. Que han mostrado que... No era tan malo si lo conservó. Permíteme, Juan. Que los precios no... que la inflación no se va... Ahora 12 también lo conservaron. Y que la inflación tiene una raíz monetaria importante. Y otro comentario que me gustaría hacerle, Ramal... Espero que, si efectivamente, a mí no me consta, pero si hay este problema con los subsidios a las eléctricas, que se haga la denuncia pertinente. Me gustaría agregar a lo que es... Lo conoce todo el país, no hace falta llevarlo a un juzgado. Hay que leer los diarios para saber simplemente que el dueño de Denor está por comprar Petrobras en la Argentina. A todo lo que tiene que ver con el despilfarro, que no podemos hacer... no podemos obviar también lo que veíamos recién con el mal gasto en el Hospital Posadas y también con todo lo que es el gasto político y la corrupción, que naturalmente todo el mundo conoce. Que por ejemplo, la del mercado de futuros, que le va a permitir a las cerealeras y a los bancos embolsarse con un 50% de beneficios. Eso es una gran corrupción, la de los bancos y cerealeras. Es una gran corrupción hecha por Banoli. Que legitimó Sturzenegger. Sí. Bueno, últimos segundos porque vamos a continuar con más temas que marcan la noticia del día, pero para cerrar y para que todos tengan la misma cantidad de tiempo, diputada Tundis, diputado Mazo, si quieren un resumen final de esta exposición acerca de los precios y la inflación, por favor. Bueno, nosotros, yo que pertenezco al espacio Frente Renovador, más allá de mis críticas, porque son lógicas y uno no las puede evadir y no puede acompañar algo que obviamente lo está viviendo. Uno tiene que ser realista y reconocer que hay inflación, hay que estampida de precios, que bueno, los recortes fueron abruptos y esto afecta al bolsillo de la gente, que hubo ajustes, que salimos del cepo, que había que salir, me parece una medida extraordinaria porque creo que nunca tuvieron que haber aplicado el cepo, porque quienes ahorraban era el simple trabajador, aquellos
empresarios realmente no se dedicaban a comprar 100 o 200 dólares como ahorro, sino que hacían grandes inversiones. Nosotros, de todos modos, queremos acompañar la democracia, que no queremos que ningún presidente se vuelva a ir en un helicóptero. Vamos a seguir acompañando lo que sea positivo para el Estado, no para el gobierno, para lo que sea en el Estado, y nos va a encontrar del lado de ellos, como acompañamos más allá, con mucho dolor el tema de los fondos buitres, porque no es algo que nos haya gustado. Últimos segundos, diputada. Sí, y si no, nos va a encontrar de la vereda de enfrente cuando apliquen medidas que no estén acorde hacia la gente o no esté destinada hacia la gente. Diputado Mazo, segundos finales. Sí, la verdad que tener la expectativa que la verdad que el gobierno nacional se ponga los pantalones largos, controlar los precios en la Argentina a pesar de lo que se dice y de la historia, creo que no es muy difícil. Creo que esto que nos preocupa, el aumento de los alimentos en la canasta básica alimentaria, está concentrada en muy pocas manos. Ahí tiene que poner el control el equipo económico del presidente Macri y a su vez discutir medidas que nos permita que el argentino deje de perder día a día poder adquisitivo en sus ingresos, porque atrás de la inflación y en función de una corrupción y una impunidad nunca vista, porque en los últimos años nos están mostrando a dónde se han ido muchos de los recursos de los argentinos en los últimos tiempos, tomar la decisión de definitivamente entender que atrás de la inflación y atrás del crecimiento de la pobreza y la indigencia se pierden vida en la República Argentina. Diputados, al economista, a los 5, gracias, porque es un tema que vamos a continuar con el debate, con la información, con el análisis, porque es la noticia tuya, la de todos los días con la suba de precios. A continuación te damos algunos minutos en esta pausa en la noticia del día. Vamos a marcar, entre otros, este hecho, porque mientras aguardamos la presencia y estamos en